tengo aquí un pedacito de palabra que puso el Señor en mi corazón. Pero es una palabra en la cual a mí me gusta, cuando voy a predicar, traer algo que necesite la iglesia. No me gusta coger y traer algo que sea de mí, sino que me gusta pues levantarme de temprana mañana, ponerme de rodillas, buscar a Dios y lo que Dios ponga en mi corazón, compartirlo con ustedes. Porque no es para vosotros, sino también es para mí. Porque la palabra es para cada uno, como decimos siempre. La palabra tiene que ser personal. Y yo en esta tarde me gustaría decirte qué relación es la que tienes tú con Dios. Y a mí el Señor, pues, ayer, estando dando las clases de candidatos, pues estábamos dando unos profetas mayores. Pero el Señor pone en mi corazón de compartir unos versículos del profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un hombre el cual Dios llama siendo jovencito. Y él empieza a reclamarle a Dios como que es joven, que no lo van a creer. Pero el Señor le dice, no te importa que seas joven, solamente yo te voy a capacitar para lo que tú digas a través de tu boca se cumpla, porque yo voy a estar contigo. Y muchas veces este profeta pues se ríe porque le dicen el profeta lloró. Pero en la iglesia necesitamos gente que llore por su palabra. Yo necesito cada día ser llorón cuando la palabra me hable. ¿Sabías que el miedo es un arma muy poderosa? Yo le tengo más miedo a una persona que tiene miedo que a una que sea más valiente. Porque el miedo te hace abrir muchos sentidos. ¿Te has visto cuando estás sola, siendo chico, y tenías miedo? Escuchas cosas que cuando no tienes miedo no las escuchabas, si te abre el oído, te hace estar la perspectiva, te abre muchos sentimientos. Pues la palabra de Dios tiene que ser igual, tiene que haber en nosotros un miedo que te haga abrir todos los sentidos espirituales. Necesitamos estar más alerta que nunca, porque estamos en los últimos tiempos. Y la palabra se encuentra en Jeremías 17, 9 y 10. ¿Puedes leerla, Saúl? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pues más así. Aquí vemos cómo el profeta pues da unas razones de las cuales nuestro corazón se declina hacia un lado o hacia otro. En el pasaje este, pues Jeremías está hablando con el corazón malvado de Judá, que hace cosas que no vienen de parte de Dios, sino se inclina hacia otras personas y no se inclina hacia Dios. Pues en este versículo también podemos ver que el hombre es todo lo opuesto a Dios. Nosotros tendemos a andar hacia un lado donde Dios no quiere, pero necesitamos que Dios sea el que nos vaya guiando. Porque muchas veces, en las situaciones en las que nos encontramos, queremos desviarnos. Si la palabra de Dios lo único que quiere es que tú afrontes tus miedos, pero no por tu fuerza, sino por la palabra de Dios. A este profeta, el pueblo le impidió ir a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Pero es que dice la palabra del Señor que lo echaron porque a él iba profetizado que Jerusalén iba a ser destruida. Y hay muchas veces que tenemos que ir con la palabra que Dios nos pone. No tenemos que ser como los profetas falsos que daban falsa esperanza al pueblo cuando venía destrucción sobre el pueblo. Y el Señor está buscando gente que tenga una relación para poder cumplir su palabra. Pero depende de nosotros. Necesitamos cada día poder escuadriñarnos nosotros mismos, porque la palabra no es para confrontar, sino para escuadriñar y buscarla y ponerla en nuestro corazón. Pero a mí de qué me sirve contar una historia si tú no estás leyendo ni la palabra del Señor. Te va a creer lo que yo te diga. Pero cuando tú empiezas a indagar y te empiezas a estudiar la palabra, Dios te va hablando. Porque no es lo mismo que te lo cuente a que tú lo leas. Tú sabes que la palabra del Señor nos habla a cada uno diferentemente. Yo puedo leer el mismo texto que tú, a mí me dice una cosa y a ti te dice otra. Muchas veces necesitamos leer la palabra, no solamente escucharla. Hoy más
que nunca la iglesia necesita que la oveja también tenga su buena doctrina. Porque vosotros necesitáis saber de la palabra de Dios para que nadie os engañe. Porque cuando tú tienes necesidad y estás leyendo la palabra, sabes dónde puedes buscar refugio, en qué versículo, qué texto leer. Pero necesitamos que seamos nosotros, que se despierte esos sentidos espirituales. Que no te dé miedo afrontarlos. Si vamos a tener problemas, estando en Dios o estando fuera, vas a tener problemas. Pero qué mejor problema que esté Dios con nosotros. Hay dificultades en las cuales muchas veces nos vamos a encontrar como Jeremías. A Jeremías nos metieron una cisterna de barro donde no había agua. Quería que se murieran de hambre. Pero el Señor es fiel a su palabra. Y lo sacó. Pero necesitamos ir siempre con la verdad por delante en nuestras vidas. Porque tenemos que ser honestos a nosotros mismos, no hacia las personas, a nosotros mismos. Hoy en día se lleva la moda de quedar bien con el que lleva al lado. Y muchas veces nosotros, yo me incluyo con ustedes, preferimos quedar bien con la iglesia y quedar mal con Dios. Cuando no es así. Tenemos que empezar a analizar la palabra cada día. ¿Qué es lo que te perjudica en la relación que tú tienes con Dios cada día? Tenemos que siempre buscar la dirección de Dios. Cuidado hacia dónde inclinamos nuestros corazones. Mi hermano Saúl, ¿le puede coger Jeremías 10:23? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Vemos como aquí Jeremías dice que nosotros no somos quien hacemos nuestra vida, quien llevamos nuestros pasos, que lo único que nos puede guiar es Dios, pero necesitamos ser que ese es el que nos guíe cada día, que esa es nuestra referencia, que habrá gente que te diga que aquí estás mal, que aquí te impiden muchas cosas, tu vida, que podía haber otro camino mejor. No le hagas caso a esas cosas. Si Dios te pone un propósito en tu vida, pásalo, porque después de ese propósito tiene que haber algo especial, porque el Señor lo que te hace pasar es para darte algo, pero necesitamos resistir esa prueba y esa tentación. Aquí Jeremías considera el gran juicio sobre Judá que estaba por venir por medio del ejército babilónico. También consideraba que Dios lo había enviado. Ahora yo de aquí saco y digo, sé que los propósitos eternos de Dios, cada paso trazado y todo lo que haga será para gloria y el bien de sus hijos. Cada paso que tú hagas, el primero es para glorificar el nombre de Dios y después es un bien para tu vida. Muchas veces pasamos por circunstancias, pero a la misma vez, sin darnos cuenta, Él nos está refugiando de algo. Voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Yo imagínate, por ejemplo, el hermano Isuri está malo y está en su casa, aunque parece que está malo y parece que se puede sentir mal por no venir, pero Dios lo está cuidando. Dios está haciendo un tratado con él. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales decimos, ¿por qué estoy pasando por esto si no me lo merezco? Pero es que si a lo mejor en el otro camino te puede pasar cosas peores, puedes tener una caída y salirte de su camino. No es mejor que en nuestra soledad, como el profeta, aunque llore, pero que dependa de él. Necesitamos gente que los proyectos que ponga Dios, aunque sean dolorosos, seamos fieles como era Jeremías. No te guíes por las cosas que te dicen ahí fuera. Esos son falsos profetas, la gente del mundo. ¿Qué te piensas? ¿Que te va a dar la felicidad del dinero? No te la da, que es mentira. ¿Qué te va a dar? ¿Tener una buena casa? No te la da. ¿Tener un buen coche? ¿Eso es tu felicidad? La felicidad de ser humano es saber que te despiertas con Dios y te acuestas con Dios cada día. Porque necesitamos la parte de Dios en nuestra vida. Sabéis que todo el ser humano, todos somos, ahora mismo los que somos hijos de Dios, pero los que están fuera son criaturas de Dios. Sabemos que tenemos un ADN en el fondo de nuestro corazón que es de Jesucristo. Hay una pequeña llama que tenemos que empezar a encenderla, porque el ser humano tiende a adorar algo ya de por sí.
Hay gente que están engañados por Satanás y adoran imágenes que no tienen sentido. ¿Cómo puedo adorar yo a una imagen que hago con un árbol si la he hecho yo mismo? No tiene vida, no tiene poder. ¿Para qué quiero inclinarme hacia él? Si tengo al que ha creado todo el mundo, al que ha creado todos los animales, que nos ha creado a nosotros, que te ha guardado cada día, a tus hijos, a tus nietos, te lo guarda en el hueco de su mano. ¿Pero cuándo? Cuando él ve una relación completa con él. Pero necesitamos más que nunca tener una relación al completo, no una relación completa, al completo. Entender las situaciones, entender que cada día tenemos que ir ordenando nuestra vida, que no simplemente hacemos un ritual de venir al culto. Cada día te tienes que exigir más. Para que tú lo entiendas, tienes que sacarte todo tu jugo. Porque en ese jugo que tú haces para Dios, ahí empieza a oler la fragancia que Dios quiere de ti. Pero si tú no te estrujas como debes estrujarte, Dios no te va a utilizar como te tiene que utilizar. Después, cuando estemos enfrente al Señor, ¿qué cuenta la cabeza? Y podía haber hecho esta obra, pero no la hiciste porque no quisiste. Estás perdiendo un galardón. Sí, hermano, en el tribunal de Cristo perderemos también cosas. Cuando podía haber hecho obras que el Señor nos pone en tu corazón, pero por tal de no estrujarte y no tener la relación con la que tú te complementas con Él, no la hacemos. Porque empezamos a decir que es de nuestra carne. Déjame decirte algo. Lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón y no te empuja, eso viene de parte de Dios. Satanás viene y te empuja y te obliga. No hagas nada por obligación. Déjate moverte por el Espíritu Santo cada día. Jeremías se movía a través del Espíritu, pero porque estaba con una relación con Él personal. Y es lo que necesita hoy más que nunca la oveja. Por eso, más que nunca debemos saber que Jehová es nuestro camino, quien puede ordenar nuestros pasos cada día. Mi hermano Saúl le va a coger Jeremías 2, del 19 al 22. Este versículo es un versículo que me gustaría que escucharais con atención porque es un versículo muy importante. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Este versículo te voy a resumir. Dice, te echabas como ramera, te has vuelto sarmiento de vid extraña. Aunque te laves con lejía, tu pecado no lo quitará. Dios usó tres imágenes fuertes para describir el pecado y vergüenza de Israel. Era como una ramera, después una vid extraña y con alguien tan sucio que ni siquiera con lejía podía limpiarse. Déjame decirte algo. Primer punto, Dios no quiere que te vayas de a las tentaciones de este mundo. En ese tiempo Israel se volcó a la idolatría. Hoy el Señor te recuerda que tú no busques las cosas de este mundo, las tentaciones. Eso no va a solucionar tus problemas. Las tentaciones que pone Satanás, después lloras amargamente. Después empezamos a quejarnos con Dios. Es que Dios, mira lo que ha pasado. Pero ¿dónde pone la prueba el Señor? Si pone pruebas que tú puedes pasar. El problema que tenemos el ser humano y los cristianos es que no pasamos la prueba porque no estamos 100% con Dios. Entonces te viene el descuido porque viene como león. Entonces nos descuidamos y nos pilla por sorpresa y nos salimos. Pero si tú te aferras a la palabra del Señor, que es lo importante, tú no te vas a desviar. La tentación no va a poder contigo.
Ese es el primer punto que te está recordando el Señor esta tarde, que a mí me ponía en mi corazón. No te vuelvas a las cosas de este mundo, a las tentaciones, ni por todo el dinero, ni ninguna situación. El Señor todo lo controla. Segundo, como una vid extraña. El Señor a ti te ha cogido y te ha plantado en su viña, pero dice que te ve como una vid extraña. ¿Qué es una vid extraña? Es una fruta que el Señor no conoce. ¿Pero por qué no te conoce? Porque no estás dando los frutos buenos. El Señor, donde planta en su viña, tiene que dar frutos buenos, de la mayor calidad que hay. Pero cuando dice vid extraña, es porque en ese momento el pueblo no lo reconocía a Dios. Decía, ¿dónde está el pueblo que yo he escogido? Hoy el Señor te recuerda, hijo y hija mía, ¿dónde está ese hijo que yo he escogido? ¿Dónde estáis? Necesito que empezáis a cogeros de esa vid, de la vid verdadera, que os alimentéis cada día, que os procuréis dar un fruto de 100% para Dios. No quiera dar un poquillo, sino va a ser una uva silvestre. Y Dios quiere que sea una uva que pueda dar buen vino, que pueda dar buen sabor. Pero depende de nosotros. De ti depende de qué vid quieres ser, de la extranjera o de la verdadera. Tercer punto. Haciendo estas cosas tan sucias, ni con lejía podrás quitar tú mismo tu pecado. Cuando tú te empiezas a revolcar ahí fuera, y perdonad la expresión, cuando tú empiezas a jugar con las cosas de ahí fuera, tú vas a querer parecer ser limpio. Pero dice su palabra que aunque amontones jabón, no vas a poder quitar tu pecado. ¿Qué te piensas? Que porque venga aquí bien vestido, que huelas bien, ¿eso quiere decir que eres un buen cristiano, un hijo de Dios? Nos equivocamos, hermano. La fragancia de Dios se nota en cómo caminamos. No debemos suciarnos de las cosas de este mundo. Que es difícil, sí, pero Dios todo lo puede. Necesitamos cada día caminar hacia Dios, no hacia el mundo. Yo antes era una persona que si estaba en mi casa media hora podía darle gracias a Dios. Hoy en día estoy casi todo el día metido en mi casa porque no me relaciono, a no ser que sea algo para moverme para Dios. ¿De qué me sirve estar perdiendo el tiempo en la calle, para arriba y para abajo, cuando puedo buscar la palabra del Señor? Cuando puedo buscar esa relación que el Señor quiere conmigo. Necesitamos sacar el tiempo, tener una relación 100% con Dios. No pierda las cosas de este mundo. En Jeremías 4:14, ¿lo pueden leer, Saúl? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Este versículo es un versículo que si tú te pones metida, pesa dentro de tu vida. Mira, aquí está viendo cómo Judá ha hecho una actuación de arrepentimiento. Sin embargo, Silo, que estaba fingiendo que era un lugar santo y sagrado y santuario en la región de Cananea, Judá había hecho un arrepentimiento, pero Silo no. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor esta tarde? Que hay gente que necesita un arrepentimiento de corazón. Necesitamos arrepentirnos. Que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Puedes tener compromiso con la iglesia. Puedes participar en lo que te diga el pastor. Puedes orar, puedes ayunar. Pero como en tu corazón no hay un arrepentimiento, lo veo difícil, hermano. Que no engañe Satanás, que no se lo entretenga. Que Satanás cuando supera tenga que salir corriendo. Que vea ese arrepentimiento. Que Jesús ha muerto por ti. Ese arrepentimiento que hace el que te ha dado la vida. Tenemos que ser conscientes de donde Dios nos ha sacado. Que lo principal en esta vida es llegar al cielo. Y nos pensamos que tenemos que estar agradecidos cuando nos saca de un problema, de una enfermedad. Y no es así. Tenemos que ser conscientes que nos han sacado de una condenación.
Hoy en día, si los demonios tuvieran una oportunidad, te digo que serían los primeros en arrepentirse. Pero ¿sabes qué es el problema que tiene Satanás? Y todos sus demonios, que Jehová Dios los reprenda. Que ellos no tienen ni parte ni suerte con nosotros. Tú hoy tienes esa oportunidad de poder arrepentirte de corazón y poder llegar al Padre y empezar esa relación que el Señor hoy te está hablando a tu corazón. Deja que ese miedo entre en tu vida, que ese temor de Jehová empiece a romper todo aquello que te ata de las ataduras de este mundo. Deja influir esos sentimientos hacia Dios. No te escondas de Dios. Dios no es tu enemigo, Dios es tu amigo. Pero necesitamos ir hacia adelante. Tenemos que hacer una situación de arrepentimiento en nuestra vida y no fingirlo. Una vez que ya hemos hecho esta actuación de arrepentimiento en nuestros corazones, ahora llega el Señor y te dice, ¿puedes leer Jeremías 17:7? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora es cuando el Señor te dice que bendito el varón y la varona que confía en Jehová. Pero necesitamos acercarnos a Dios con un arrepentimiento de verdad. El hombre bendito es el que se deleite en la palabra. Y la mujer bendita es aquella que también se deleite en esa palabra. La palabra que llega a nuestras vidas. Pero tenemos que deleitarnos en esa palabra. Saber que esa es nuestra fuente para llegar al cielo. Bendito el varón, quiero relacionarlo, que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. A ti, mujer y hombre que me escucha, Dios te ha escogido como un árbol y te ha plantado junto a corrientes de agua. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir que te va a tener en un lado donde va a estar bien, donde va a tener el agua que necesita, pero necesitamos crecer espiritualmente, ser frondoso, un árbol frondoso. Está diciendo aquí la palabra que el humano, tanto el hombre como la mujer, tenemos que ir creciendo espiritualmente. Y una vez que vamos creciendo, el Señor va dándonos más frutos, porque un árbol chico puede dar 2 o 3 frutos, pero si nacemos espiritualmente grandes, vamos a dar muchos frutos. Pero necesitamos cerrar nuestra palabra. La palabra es lo mejor que puede entrar en nuestra vida. Dios pone en mi vida este versículo, que es relacionarlo con el Salmo 1, versículos 1 y 2. ¿Pueden leerlo, Saúl? Mira lo que dice este Salmo, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira qué salmo más bonito nos dice. Nos dice que todo aquel que medita de día y de noche, que se ha sentado para hacer su ley, para cumplirla, y nos pone unos requisitos tan fácil el Señor, pero nosotros, por no tener una relación completa 100% con Dios, la rompemos. Necesitamos más que nunca fortalecernos en Cristo Jesús. Que esto no consiste en empezar a gritar, empezar a debatir, que sabe mucho. No. Se trata de un arrepentimiento de corazón. En Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de maldad para que seas salvo. Necesitas que tu corazón en esta tarde sea lavado por el Espíritu Santo. Porque por mucho que nos bañemos, por mucho que hagamos, nosotros no nos quitamos el pecado. El único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo, aquel que murió por ti, como dice su palabra. Y yo no vine al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Jesucristo vino para salvaros. Él no quiere que nadie se pierda. Él solamente pide unos requisitos, pero tampoco te obliga. Tiene que salir de nosotros. ¿Y cuáles requisitos son los que pone el Señor en mi corazón? 1. Creer en Jesucristo. 2. Haber un arrepentimiento de corazón. Y 3. Tener fe.
Y una vez que tenemos estos 3 requisitos, tenemos que hacer uno más, que es empezar a dar los frutos. Deja que esos frutos del Espíritu se engendren en tu vida de tal manera que lo que te tiene a tu alrededor pueda ser alimentado por ti, que sea ese árbol donde puedan ir a descansar junto a ti. Necesitamos crecer espiritualmente, tener una relación, pero que sea verdadera, no fingida. Las cosas de Dios se tienen que hacer de corazón, porque déjame decirte algo, el llamado del Señor lo podemos rechazar, pero lo escogido, por mucho que hagamos, Dios está dentro de nuestro corazón y te va a entender. El profeta dice, yo muchas veces no he querido hablar de Él, no quiero estar con Él, pero dice, pero hay un fuego en mí que entra dentro de mi hueso que me hace hablar de Él. Que no se apague ese espíritu, hermano. Y en esta tarde, este pequeño mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón de compartir, ten una relación 100% con Dios y empieza a dotarte de los dones del Espíritu Santo en tu vida. Pues gracias le doy al Señor porque ha permitido que pueda estar aquí compartiendo la palabra de ustedes. Espero que se me haya hecho bien y con vosotros.